Queremos encontrar el volumen de un cilindro con radio de 6 pies y altura de 4 pies. Queremos encontrar el volumen exacto, luego redondear a 2 decimales. Debido a que nuestras unidades están en pies, el volumen será el número de pies cúbicos que caben dentro de nuestro cilindro que se muestra aquí. Donde esta longitud aquí sería la altura, luego mirando la parte superior circular. La distancia desde el centro hasta el borde del círculo sería el radio. Aquí vemos algunas de las fórmulas de volumen más comunes, pero nuevamente, debido a que tenemos un cilindro, el volumen es igual a pi r al cuadrado h. ¿De dónde viene esta fórmula de encontrar el área de la base y multiplicando por la altura? Así que sigamos y configuremos esto. El volumen es igual a, ahora, cuando completamos esta fórmula, es común dejar las unidades apagadas, y luego simplemente poner pies cúbicos en la respuesta, pero voy a mostrar esto en ambos sentidos. Primero dejemos las unidades apagadas. De nuevo, tenemos un volumen igual a pi tiempo r al cuadrado por h. Donde r es el radio, que es 6 pies. Entonces tendríamos 6 veces al cuadrado la altura, que es 4 pies. Entonces tenemos tiempos 4. Entonces 6 al cuadrado por 4 sería 36 por 4 o 144. No te olvides del factor pi. Entonces, el volumen exacto sería 144 pi pies cúbicos. Y ahora usaremos la calculadora para redondear este valor a 2 decimales. Es común usar una aproximación de 3.14 para pi, pero esta calculadora tiene un pi, que sería más preciso, por lo que voy a usar la tecla pi. Entonces ingresaré 144, y luego el segundo exponente o el segundo cursor aquí aparecerá la tecla pi y luego ingresaré. Redondeando a 2 decimales, observe como el tercer decimal es un 9, así que redondearemos. Entonces el volumen será aproximadamente 452.39. Entonces eso sería 452.39 pies cúbicos. Ahora, quiero señalar que si utilizamos la aproximación de 3.14 para pi, podría cambiar ligeramente esta respuesta. Observe que 144 veces 3.14 sería 452.16, diferente de nuestra respuesta aquí. Porque cuando usamos la tecla pi en la calculadora, estamos usando una aproximación más precisa de pi. Entonces aquí tenemos el volumen exacto y el volumen aproximado de nuestro cilindro. Quiero mostrar una cosa más antes de irnos. Voy a hacer esto nuevamente y dejar las unidades en la fórmula. Si tenemos el volumen igual a pi por 6 pies cuadrados por 4 pies. Observe cómo todavía tendríamos 144 pi, pero dejando las unidades adentro. Podemos ver por qué las unidades son pies cúbicos. Tenemos pies cuadrados por pies, que serían pies en cubos. Entonces, si alguna vez no estás seguro de cuáles deberían ser las unidades, siempre puedes dejar las unidades en la fórmula. Espero que hayas encontrado esto útil.